con ustedes en el versículo 11 y vamos a llegar al versículo, o leamos todo hasta el 19. En el Evangelio de Lucas, capítulo 17, versículo 11 al versículo 19. Vamos a esperar que todos lo tengan y entonces, hermanos, lo leemos todos. Si ya lo tienen, bueno, leámoslo. Dice, es la palabra de Dios. Dice, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, ¿qué hizo? Volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias. Hemos leído su palabra. Tu palabra es verdad. Envía tu palabra en cada corazón y en cada mente. Y que esta palabra, Señor, pueda producir en nosotros lo que tú anhelas, Señor, de cada uno. Te lo pedimos en esta tarde. Ministra, habla, edifica. Que tu Espíritu Santo sea redarguyendo, convenciendo, obrando en cada uno. En el nombre de Jesús te lo pedimos desde ya, dándote la gloria. Amén y amén. Así que tome su lugar, hermanos. Hoy quiero hablarles un poquito acerca de la actitud de este hombre que regresó al Señor. Y hoy vamos a llegar a saber por qué este hombre tenía esta actitud. ¿Por qué este hombre hizo lo que hizo después de que el Señor había hecho todo eso en su vida? Aquí se nos habla de 10 hombres que estaban leprosos. En el tiempo del Señor Jesús, la lepra o esta enfermedad era incurable. Esta enfermedad era, como lo es ahora, lo que es el SIDA. El que le pegaba a esta enfermedad llamada lepra era echado fuera de la comunidad. Eran expulsados fuera de su hogar, dentro de su familia, dentro de la comunidad. Todo aquel que tenía esta enfermedad era echado fuera. ¿Por qué? Porque esta enfermedad era contagiosa. A tal grado que estos hombres, como dice ahí, vivían afuera.
Esta enfermedad los había alejado de sus familiares. Esta enfermedad, hermano, le había traído a sus vidas ese alejamiento, ese momento de estar con la familia, quizás con sus hijos. Pero a causa de esta enfermedad, ellos no podían estar con su familia. No podían acercarse ni a la comunidad. Vivían lejos de la familia. Y entonces dice la Biblia que Jesús el Señor pasó por donde ellos estaban. Y la Biblia dice que estos hombres que estaban con esta enfermedad, dice que al ver al Señor, dice que se acercaron y de lejos comenzaron a gritar, a clamar a Jesús. Porque ellos sabían que el único que podía ayudarlos era el Señor. Entonces los hombres, al ver al Señor Jesucristo, dice que, hermanos, desde lejos clamaban, le gritaban, le pedían ayuda al Señor. Por eso ahí dice, y a lo lejos se pararon y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. ¿Qué aprendemos ahí? Lo que aprendemos ahí es que cuando alguien está necesitado, cuando alguien tiene una necesidad, cuando alguien esté pasando por un momento difícil, aunque esa situación parece que ya no tiene respuesta, ya no tiene solución, ¿qué es lo que debemos de hacer? Lo mismo que hicieron estos hombres. Aunque la enfermedad que tenían era incurable, pero ellos sabían que el que estaba pasando ahí lo podía todo. Y como ellos sabían que Jesús podía hacer todas las cosas, entonces clamaron a Él en medio de esa necesidad. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer. Que cuando estemos pasando por un momento difícil, debemos de clamarle al Señor. Debemos hermanos, de acercarnos a Él. Nosotros, los que somos hijos de Dios, tenemos ese privilegio, tenemos esa bendición de acercarnos a Él. Y Él dice en su palabra que si nosotros le clamamos, oramos, Él nos oye. Y de la misma manera, todo hombre, todo ser humano que clame a Él y suplique a Jesús por misericordia para que el Señor lo ayude, el Señor lo va a ayudar. Vemos al Señor, hermanos, oyendo el clamor de estos hombres con una enfermedad incurable. Pero clamaron a Jesús, suplicaron misericordia, dijeron: ten misericordia de nosotros, Señor. Y como ellos clamaron, como ellos suplicaron misericordia, entonces el Señor hizo misericordia de ellos. Por eso el Señor dice en su palabra: ¿habrá algo imposible para Dios? Yo esperaba, hermanos, una buena respuesta, hermano, fuerte. Dice: ¿habrá algo imposible para Dios? No. En otras palabras, Dios todo lo puede. No hay nada que Dios no pueda hacer. No hay nada que esté fuera del alcance de Dios. Todo está al alcance de Dios. Él tiene todo el poder, hermano, para socorrernos, para ayudarnos, para sanar al enfermo, para cambiar la vida del hombre, de la mujer. Él tiene ese poder. Pero hay que clamar a Él. Hay que suplicar misericordia. Y cuando uno lo hace con todo su corazón, el Señor es movido a misericordia. Dice la Biblia que después de que ellos claman al Señor Jesús, el Señor, hermano, los ve,
los mira y al verlos tuvo misericordia de ellos. Y entonces, ¿qué les dijo? Id y mostraos a los sacerdotes. Mira, hermano, estos hombres tenían fe. Estos hombres creían. Porque el Señor, hermano, Jesús no los llamó ni oró por ellos. Simplemente les dio la palabra, les dijo, ni les dijo tampoco, ya están sanos, muchachos. No, simplemente les dijo, vayan y muéstrense al sacerdote. Y como estos eran hombres de fe, le creyeron al Señor y se fueron, hermanos, a mostrarse al sacerdote. Y mientras ellos iban en el camino, ellos iban enfermos. Ellos todavía llevaban esa enfermedad, tenían lepra, pero mientras ellos iban caminando en fe, ocurrió el milagro. Por eso la Biblia dice ahí que mientras iban, fueron limpiados. En otras palabras, hermano, el Señor les dice, vayan y muéstrense al sacerdote. Y ellos en fe creyeron, hermano, porque en la ley está escrito que cuando alguien, hermanos, era limpiado de lepra, tenía que ir al sacerdote para que el sacerdote lo examinara, hermano. Lo examinara completamente, y si el sacerdote, después de examinarlo, ve que él ya está sano, entonces tiene derecho de entrar otra vez a la comunidad. Por eso Jesús les dice, vayan y muéstrense al sacerdote. Y mientras estos hombres iban en el camino, ocurrió el milagro. Cuando uno le cree al Señor, cuando uno, hermanos, tiene fe, a veces no hay necesidad de que alguien ore por usted. A veces, hermano, con una palabra que alguien hable, hermano, y tú la agarras, la crees, el Señor obra, hace el milagro. Estos hombres no necesitaron de oración. Lo único que el Señor les dio fue una palabra: vayan y muéstrense al sacerdote. Y así debemos de ser nosotros, gente de fe, gente que le crea al Señor. Que cuando alguien diga, estoy pasando por esta situación, y de repente otro hermano te dice, no te preocupes, todo va a salir bien, Dios te va a dar la victoria. Y uno tiene que creer, hermano. Pero a veces, hermano, batalla uno, dice, ¿será? Entonces, hermano, mire estos hombres. El Señor les dijo, vayan, muéstrese el sacerdote. Y mientras ellos iban en el camino, dice, ocurrió el milagro. Fueron limpiados, fueron sanados. ¿Por qué? Porque le creyeron al Señor. ¿Cuántos le creen al Señor aquí? Entonces todo va a estar bien. Eso que estás pasando, hermano, no todo el tiempo va a estar allí. Por eso la Biblia dice, por la noche durará el llanto, pero por la mañana, dice, viene la alegría. Sí, hermano, por la noche, dice, durará el llanto, pero por la mañana viene la alegría. Viene la respuesta de Dios, viene el socorro del Señor. Un día el Señor usó esa palabra para ministrar a alguien. Fuimos a visitar una hermana que estaba pasando por una situación difícil, grave, hermano. Y entonces el Señor, hermano, pone esa palabra y le digo, mira, el Señor pone en mi corazón de decirte esto: por la noche durará el llanto, pero por la mañana viene la alegría, viene la respuesta de Dios. Esa mujer, hermano, le creyó al Señor y, hermano, mire, llegó la respuesta. Dios obró.
Y eso es lo que el Señor quiere, que la iglesia seamos gente de fe, que creamos al Señor, que tengamos fe, hermano, que nos aferremos en la palabra. Lo que usted necesita es una palabra, porque tú ya eres de fe. Solamente usa la fe que el Señor te ha dado y créele al Señor y camina en fe. Y el milagro va a suceder, la sanidad va a ocurrir, la provisión de Dios va a llegar, la liberación de Dios llegará, el socorro de Dios, hermanos, vendrá. Pero hay que creer. Mire la fe de estos hombres. Por eso el Señor dice en su palabra: para Dios no hay nada imposible. Y en otro pasaje dice: ¿habrá algo imposible para Dios? Se lo voy a preguntar a los que están pasando por algún momento difícil. El Señor dice en su palabra, es una pregunta que Él hace: ¿habrá algo imposible para Dios? Entonces, si no hay nada imposible, entonces Él puede encargarse de esa situación que estás atravesando. Lo único que Él quiere es que le suplicamos, le clamemos y le creamos. Y Él lo va a hacer. Él lo va a hacer, hermano. Él lo hizo antes, Él lo hará ahora. Y Él lo hace ahora y Él lo hará mañana. ¿Por qué? Porque Él es el mismo. En Él no hay sombra de variación. Él no cambia, dice su palabra. Entonces, mire, hermano, dígale al que está a su lado: en el camino sucederá el milagro. Aquí estos hermanitos, o estos leprosos puestos 10, yo creo que ni sintieron ninguna cosquilla, ¿verdad? Porque hay hermanos que dicen: no, pues es que no sentí nada, como que si fuera por sentir, hermano. No, cuando el Señor hace algo, lo hace al instante, hermano. Entonces hay que creerle al Señor. Ellos recibieron la palabra, se fueron, hermano. Tal vez no sintieron algo, un poder o una presencia. Simplemente creyeron la palabra, caminaron en esa palabra y el milagro sucedió. Y fueron limpiados en el camino. Ahora en el versículo 15. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, ¿qué hizo, hermano? Volvió glorificando a Dios, pero de una manera, hermanos, que nadie lo podía ayudar, ¿verdad? Como algunos, ¿verdad? Porque aquí los hermanos dicen: ¿cuántos pueden dar gloria a Dios? Gloria a Dios. Ni se oye, hermano. Por eso, hermano, ese es el problema que hay en nosotros. Nos olvidamos que el Señor nos ha limpiado también a nosotros. Se nos olvida lo que el Señor ha hecho por nosotros. Por eso, miren la actitud de este hombre. Eran 10. Pero cuando dice, se dio cuenta que fue sanado, que fue limpiado, se detuvo, hermano, y regresó donde estaba el Señor. Pero regresó con una actitud, hermanos, por eso allí, actitud de agradecimiento. Si yo ahorita pregunto: ¿cuántos están agradecidos? Todos vamos a decir amén. Pero, hermano, el agradecimiento se demuestra con acción. Sí, porque cualquiera puede decir: estoy agradecido. Espérate, deja mirar. Y eso es lo que quiero que comprendamos en esta tarde: actitud de agradecimiento. Habemos hermanos que antes, hermano, al venir a la casa de Dios, entrábamos, hermano, con actitud de agradecimiento. Pero pasaron los 12 años estos, hermano, ahora como batallan en alabar al Señor. Dice: levanten la mano, y medio la levantan. ¿Cuántos dan un gloria a Dios? Y ahí medio.
Pero mire, hermano, mire la actitud. Yo quiero ser como este hombre. Este que se detuvo, dice, viendo que había sido sanado. Dice, volvió glorificando a Dios, dice. ¿De qué forma? A gran voz. En otras palabras, fuerte. Gloria a Dios. ¿Ya? Dijo, soy sano. Gloria a Dios. Ahora preguntémonos pues, ¿por qué había esa actitud en este hombre? ¿Ah? Por lo que el Señor había hecho en su vida. Estaba agradecido. Este no decía, amén, estoy agradecido. No, este sí lo demostraba. Por eso, ¿qué dice la Biblia? Entrad por sus puertas, dice, con acción de gracias. Acción de gracia es algo que uno hace, hermanos, para expresarle al Señor la gratitud que hay en uno, hermano. Entonces, mire, actitud de agradecimiento. Como se dio cuenta que el Señor lo había sanado, limpiado, y se detuvo y dijo, gloria a Dios, deja ir a regresar con aquel que me dijo que me fuera a mostrar al sacerdote. Regresó glorificando a Dios, dice la Biblia. Y cuando este hombre llega donde estaba el Señor, hermano, se puso allí con los brazos cruzados, diciéndole al Señor, gracias Jesús. No, vea que no. ¿Qué hizo este hermano? O este hombre, pues. Oiga ese, hermano. Y mi pregunta, ¿por qué será que había esa acción en este hombre? ¿Por qué será, hermano? Porque estaba agradecido. Porque el Señor había hecho un milagro, una sanidad en él. Por eso él tenía esta actitud, hermano, de agradecimiento. No solamente decía gracias, sino que lo demostraba con acciones. Pero en primer lugar, glorificaba a Dios, daba gloria a Dios, dice, con gran voz. Y cuando llega delante del Señor, se postra, dice, se postró en tierra a los pies del Señor y le daba gracias a Jesús, hermano. Ahora nosotros, ¿cuántos agradecidos habemos aquí? ¿Y qué hicimos hoy en este culto? Porque los que se pasaron, esos ya quedaron atrás. ¿Qué acción hicimos hoy para expresarle al Señor esa gratitud? Y me pregunto, ¿por qué ya no hay esa acción? No me diga que está agradecido, porque ese no es agradecimiento. Nos es fácil decir gracias, estoy agradecido. No. Cuando alguien está agradecido, lo expresa con acción. ¿Y qué clase de acción? Acciones como la de este hombre. Glorificaba a Dios a gran voz y no le importaba el de al lado. Ya si aquel le decía cállate vos, hermano, es que sé como Bartimeo, entre más te callan, más grita. Sí, gloria a Dios. Hermano, ¿cuál sueño? Sí, cuando le pegue eso, hermano, gloria a Dios. Aleluya. Hay poder en el Señor Jesús. No, hombre, si ese demonio se va a ir. Y ese es el problema de nosotros, que ya no glorificamos a Dios, que nos da vergüenza. Pero cuando estábamos en medio de esa situación, queríamos que Dios apareciera, hermanos, y agarrarle los pies. Y ahora que el Señor, hermano, nos ha sanado, nos ha cambiado, nos ha librado, hermano,
ya hasta ni acción de gracia le damos al Señor. Ese es el problema. La iglesia ha caído, hermanos, en la religiosidad. ¿Sabes cuándo se ponen medio acciones estos? En el día de pavo. ¿Verdad? Un montón de iglesias, hermano, que se vuelven agradecidos, ¿verdad?, en el día del pavo. Sí, ¿qué celebran, hermano? Acción de gracias. No, hombre, si eso es todos los días. Sí, ese es el problema de esas cosas que nos, hermanos, que lleva a la iglesia a la religiosidad. Por eso, miremos la actitud de este hombre. Mire conmigo. No quiere ser como este. No. Pues si el Señor no ha hecho nada en su vida, tiene razón, ¿eh? Pero si el Señor ha hecho cosas extraordinarias en nosotros, no deberíamos de estar ahí, hermanos, todos tiesos. Debe de haber una acción. Sí, hermano. Hermano, cuántas cosas el Señor no ha hecho en nuestra vida, hermano. El Señor te ha sanado, hermano, ¿ya? Vino el COVID, hermano, casi te llevaba, pero el Señor, ¿qué hizo? Te libró. Hermano, gloria a Dios, porque todavía sigo vivo. Porque el hermano leyó, dice, los muertos ya no pueden alabar al Señor, los vivos sí. Mire, hermano, acción de gracia. Acción de gracia no significa, Padre, te doy gracias. No, acción de gracia significa expresión hacia Dios, como este hombre glorificaba a Dios a gran voz. Este sí era Pentecostés. Sí, hermano, este sí era Pentecostés. No los Pentecostés de ahora, hermano, que ni gritan. Sí, este sí era Pentecostés. En el libro de los Hechos dice que se levantaron en contra de los discípulos. ¿Y saben cómo los llamaban? Los alborotadores. ¿Cuántos alborotadores hay aquí? Con razón, hermano, nadie nos ha dicho nada. En cambio este no, hermano, este sí gritaba, glorificaba a Dios. Y cuando, hermano, se acercaba al Señor, ese sí se tira. Gracias. ¿Por qué? Porque estaba agradecido. Y hay que volver a ese agradecimiento, hermano. Por eso somos una iglesia pentecostés, una iglesia agradecida, que glorifica a Dios con libertad. Gloria a Dios. Nadie te puede callar. Si te callan, las piedras van a hablar. Sí, si te callan, las piedras van a comenzar a gritar. Entonces, hermano, nosotros, mira, actitud de agradecimiento. Y eso es lo que nos hace falta a nosotros. Eso es lo que nos hace falta. Ya no hay esa actitud de agradecimiento. Decimos que todos estamos agradecidos, pero ya no lo demostramos como debe de ser al Señor. ¿Desde cuándo? Desde hace años. ¿Hace cuántos años expresaste una acción de gracias? Pero de esas, como este hombre. ¿Cuántos años que ya nada de acción de gracia? Venimos a los cultos para cumplir. Sí, para cumplir, para que la conciencia esté tranquila. Sí, porque no fuiste a la iglesia hoy. De plano hay otros que ni la conciencia ya ni da para eso. Por eso, actitud de agradecimiento, eso es lo que el Señor espera de nosotros. Él espera eso. Por eso cuando Él ve a ese hombre, hermanos, el Señor se sorprende y hace la pregunta: ¿acaso no son 10 los que fueron sanados, pues? Sí, ¿y los demás dónde están? Malagradecidos, no volvieron. Y a veces así somos, como esos 9.
El Señor nos sana, nos limpia y nos vamos contentos, nunca más regresamos. Regresamos cuando estamos otra vez en aprieto. Por eso el Señor se sorprendió. Dijo, ¿dónde están los otros 9? Si eran 10 los que fueron sanos. Y sabe, mire hermano, lo que me sorprende a mí, pues a mí, Jesús dijo, ¿dónde están los otros 9? ¿Por qué solamente regresó este, que ni es parte del pueblo de Dios? El samaritano no era parte del pueblo de Dios. Quiere decir que los otros 9 sí eran parte del pueblo de Dios. Por eso él dijo, nomás regresó este samaritano. Y los que sí son del pueblo, nada, hermano. Entonces, mire, hermano, mire la condición. Por eso hay que, hermanos, hay que pedirle perdón al Señor. Y tener, hermanos, esta actitud que tiene este hombre. Actitud de agradecimiento. A ver, diga hermano, ¿cuál fue la actitud de este hombre? ¿Cuál era la actitud de agradecimiento? Glorificaba a Dios a gran voz. Cuando llegó con el Señor, se postró rostro en tierra a los pies del Señor y daba gracias. Mire, hermano, esa es acción de gracia. Esa actitud solamente lo tienen los que sí verdaderamente están agradecidos. Hay acción, hermano. Veamos un último ejemplo, ¿ya? Hechos capítulo 3. Hechos capítulo 3, versículo 7 y el versículo 8. Ya casi nos vamos, hermano. Hechos capítulo 3. Aleluya. Gloria a Dios. Hechos capítulo 3. Leamos el 7 y lleguemos al 8. Actitud de agradecimiento. Estos no simplemente decían estar agradecidos, no, estos lo demostraban con hechos, con acciones, y eso es lo que el Señor espera. Hechos 3, versículos 7 y 8, dice, y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando, se puso en pie y anduvo, dice. Y entró con ellos en el templo, andando. ¿Y qué más? Y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Dice, todo el pueblo lo vio alabando a Dios, hermano. Por eso estamos hablando actitud de agradecimiento. Mira a este hombre. Quizás sus padres contentos porque ya iban a tener un hijo. Pero cuando él nace, hermanos, dañado de los pies. Era un cojo de nacimiento. Nunca había corrido, hermano, nunca había caminado pues en toda su vida. Entonces, pero dice que en cierta ocasión Pedro y Juan suben al templo para orar. Y fue ahí donde pues él les queda viendo y les pide una moneda, una limosna pues. No una ofrenda, una limosna. No confunda la ofrenda con la limosna. Una limosnita por el amor de Dios. Y entonces Pedro y Juan dice que se fijaron en él y les dijeron, mira, no tenemos oro ni tenemos plata, ¿ya? Pero lo que tenemos te lo vamos a dar. Y él esperaba pues algo. Y entonces dice que Pedro, dice en el nombre de Jesús, levántate, le toma de las manos, lo jala para arriba, hermano. Y este hombre dice que, hermanos,
se levantó y al momento aquellos pies que estaban dañados, dice, se afirmaron. En otras palabras, el Señor lo sanó. Nunca había caminado, nunca había, hermanos, experimentado lo que era saltar, hermano, lo que era caminar. Desde su niñez, hermano, nunca había experimentado eso. Pero cuando el Señor lo sana, dice que este hombre se levanta, salta, pega un brinco, hermano, y se puso de pie. Y cuando se puso de pie, aquel agradecimiento que había en él, hermanos, ¿quién lo iba a detener? Ese sí estaba agradecido, hermano, no como nosotros que decimos que estamos agradecidos. Este sí estaba agradecido. Porque la Biblia dice, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo tranquilo, viendo a ver quién hace más ruido. No, ahí no dice si estaba, si la alabanza estaba en su apogeo. No dice. Quizás todos estaban sentados. Y entonces dice que este hombre, al entrar en el templo con Pedro, con Juan, dice, entró saltando y alabando a Dios. Oiga eso, hermano. Entró saltando y alabando a Dios, y todo el pueblo, dice, le vio andar y alabar a Dios. Mire, hermano, qué acción de gracia, qué actitud de agradecimiento. Y eso es lo que debe de haber en nosotros, los agradecidos, los redimidos. Actitud de agradecimiento, mire, andando, saltando, dice, y alabando a Dios, y el pueblo, dice, lo miraba, pero él no le importaba. ¿Por qué? Porque estaba agradecido, había agradecimiento de verdad, hermanos. A los que están aquí, ¿verdad? Hace años usted se haya pegado en su salto. Hace 10 años. Yo no sé, mire, hermano, yo no sé. Cuando pasa algo bueno en la vida de uno, como que hay un sentir, yo no sé, hay que no lo puedes aguantar. Le comparto mi experiencia, pues. Cuando fui a la cárcel por primera vez. Nunca había estado en la cárcel en mi vida, hermano. Y entonces llegó el tiempo donde me iban a soltar. Ahí estaba yo entre los morenos, hermano, güeros, morenos, estaba lleno el tambo ese. Y entonces, hermano, llegó la primera liberación, pues, a las 7 parece. Y entonces dice, a tal fulano, llamaban por nombre y salían, hermano. Hasta las 9 nos soltaron a nosotros. Mire, hermano, yo miraba algo, hermano, decía, yo no sabía ni qué hacer, porque el morenito de al lado gritaba, brincaba y el otro corría, I'm free, decía. Y yo, como no hablo inglés, hermano, pero ese sentir, hermano, de que pues ya estoy otra vez libre. Ya no sabía, hermano, me pegué una mi correriada para allá, hermanos, y decía, yo estoy libre. ¿No le ha pasado? ¿No ha sentido eso, hermano? ¿Por qué? Porque hay un sentir, hermano, de pues una emoción, pues. Y eso es lo que había en este hombre. Porque el Señor hizo el milagro en su vida. Nunca había caminado, nunca había saltado. Y ahora que el Señor, hermano, lo sanó, obró en su vida. Dice que, hermanos, con esa actitud de alegría, de gozo, entró en el templo, dice, andando y saltando. A ver, díganme, hermano, ¿por qué saltaba este hombre? ¿Porque quería cabecear el balón? No, saltaba de agradecimiento.
No, los muchachos aquí, mire cómo brincan allá, pero aquí nadie brinca. ¿Verdad que sí? Ni uno, hermano. A veces uno quiere pegar su brinco, pero como que el diablo lo amarra, uno ve, está uno así. Y a veces uno quiere brincar, hermano, pero como que algo le dice, mejor no. Y entonces ya mejor se amarra uno en la silla, hermano. Pero de que a veces hay ese sentir, hermano. Pero a veces, hermano, nos preocupamos más por lo que va a pensar el del al lado. Pero la Biblia dice que a dice, no le importó eso. Todos lo vieron, dice, saltando y alabando a Dios, y él ni le importó eso. ¿Por qué? Porque estaba agradecido. ¿Y cuántos agradecidos sabemos aquí? Ahí está, hermano. Aleluya. Pura gente agradecida. ¿Ya? Que a la hora de alabar al Señor tan siquiera con libertad, hermano. Pero a veces uno se siente cohibita, uno así, mira. ¿Ya? Sí, como que lo tienen amarrado, está así, mira. No hay libertad. Todavía necesita ser liberado, ¿no? Y a veces decimos, estoy agradecido, dice uno. No, hermano. Si el agradecimiento, hermano, se expresa con acciones. Se expresa, hermanos, con acción. Por eso la Biblia dice, entren por su puerta, dice, con acción de gracia. Y el Señor, eso es lo que espera de nosotros. Porque Él ya murió en la cruz por nosotros. Él ya derramó su sangre por nosotros. Y no solamente eso, te ha sanado, te ha liberado, te ha librado. Yo no sé, tantas cosas el Señor ha hecho en nuestra vida, hermano. Y aún así, hermano, no hay acción. Y el Señor espera eso. Por eso Él dijo, ¿dónde están los otros 9? ¿Por qué nomás este? ¿Y los otros pues qué pasó? ¿Acaso no están agradecidos? Quizás dirán que sí, pero no volvieron. Y el Señor dijo, ¿dónde están? A Él no le agradó eso. Él se agradó de aquel que regresó para darle gracia, para glorificarlo. Actitud de agradecimiento. No seamos de esos que solamente se vuelven agradecidos, hermano, cuando comen pavo. Sí, porque nosotros no nos regimos a esas cosas. Somos una iglesia que cree en la palabra de Dios. Que la acción de gracia, hermanos, es todos los días, en cada culto. Por eso la Biblia, entren por sus puertas, dice, con acción de gracia, y en sus atrios, dice, con alabanza. ¿Por qué? Porque el Señor, hermanos, eso es lo que espera de nosotros. Amén. Bueno, póngase de pie pues para practicarlo. Sí, para practicarlo, hermano.